Muy bien, volvimos y esto es todo lo que no viste en el primer capítulo de House of the Dragon. Corre apertura. Muy buenas nación YouTube, ¿cómo andan? Soy Lucas Baini, esto es Cámara en Mano. Volvió el universo de Game of Thrones, volvimos a Westeros después de mucho tiempo y no me di cuenta lo mucho que lo extrañaba hasta que llegó la primera escena de este primer episodio. Qué gran capítulo, vamos a estar analizando todo lo que sucedió, explicando muchas cosas del universo de Canción de Hielo y Fuego y también comentando detallitos que quizás no viste. No va a haber spoilers de los libros, por supuesto, y ahora sí, gracias por esa suscripción, gracias por ese like que nos ayuda mucho a llegar a más personas. Y ahora sí, si les parece, empezamos. Porque el capítulo abre mostrándonos a Jaehaerys Targaryen, también conocido como el Rey Viejo, con 10 dragones en su familia, gobernó durante más de 50 años Westeros, manteniendo en su mayor parte la paz, instauró el mismo sistema de leyes en todo el reino, creó el King's Road, ese camino que conecta todas las grandes regiones con King's Landing, y varias cosas más que llevaron a Westeros a una modernidad. Tuvo varios hijos e hijas, pero muchos de ellos murieron al nacer o a los pocos días o años. Y sí tuvo dos hijos que podrían haber sido reyes, que en esta apertura no nos los muestran, que son Aemon y Baelon. Sin embargo, Aemon murió en medio de una lucha con piratas mirienses y Baelon, después de ganar 1000 peleas, ser mano del rey y príncipe de Dragonstone, murió repentinamente de una infección. Baelon es el padre de Viserys, que es el rey que vamos a ver en esta serie. De hecho, en el pergamino, cuando eligen a Viserys como rey, se menciona a Baelon y a Lysa, su hermana esposa. Rhaenys es su hija mayor y podría ser la heredera al trono, pero por ser mujer no la tuvieron de todo el cuenta y para mantener la paz en el reino se llamó a un consejo en Harrenhal. Es el lugar que tiene un valor especial para los Targaryen desde que Aegon el Conquistador logró su victoria más imponente en Westeros al derretir el masivo castillo con el fuego de Valerion. Sí, este castillo es el mismo que vimos repetidas veces en Game of Thrones. Acá se nos confirma que la voz que narra todo este prólogo es Rhaenyra, pero habrán notado que su voz es diferente a la que escuchamos durante el capítulo. Eso tiene que ver con que escuchamos la voz adulta de Rhaenyra, que va a ser interpretada por Emma Darcy. En el cierre del prólogo se nos confirma el tema central de la serie. La pelea por la sucesión del trono va a ser el origen de la caída de la casa Targaryen. En este primer capítulo no tenemos otra apertura más que el logo de los Targaryen, pero se confirmó que desde la semana que viene vamos a tener una apertura de créditos oficial y no puedo esperar por verla. Lo que sí tenemos es un texto que nos ubica en el tiempo. Estamos en el 9º año del reinado de Viserys, 172 años de la muerte del último rey Targaryen y el nacimiento de Daenerys. Entonces, entre Viserys, este rey que vamos a conocer en este capítulo, y Daenerys, hay 8 generaciones diferentes de Targaryen, cada uno con una locura en particular. Nos sorprende un dragón dorado llamado Syrax y arriba de él conocemos a Rhaenyra Targaryen de joven. Ella vuela por sobre King's Landing, pasando por la Fortaleza Roja, las calles de la ciudad con estandartes Targaryen y la Fosa de los Dragones, que en este tiempo es un emblema de la ciudad y no como en Game of Thrones, que lo hemos visto como una ruina del pasado. Cuando aterriza la recibe el Lord Commander de la Guardia del Rey, Ser Harrold Westerling, y conocemos a Alicent Hightower, la cual va a ser una jugadora clave en toda esta serie. Este capítulo nos muestra la amistad entre ellas dos, aunque más adelante ya nos dejan ver que la política y la búsqueda de poder puede llegar a romper esa amistad. En el camino hacia encontrarse con su mamá, Rhaenyra pasa por algunas locaciones interesantes con Alicent. Primero pasan por esta estatua de un dragón que asumo es Valerion, ya que su apodo era el Terror Negro. Llegan a la Fortaleza Roja y pasan por este solar que más adelante va a tener el mapa de Westeros pintado cuando lo encargue Cersei Lannister. Finalmente llegan a estas escalinatas, las cuales en 200 años le van a caer encima a dos hermanos que están peleando. Ahí conocemos a Aemma Arryn, la esposa de Viserys, y sí, House of the Dragon también empieza con la muerte de un miembro de la familia Arryn, así como pasó con Game of Thrones. Acá Aemma le explica a Rhaenyra que las mujeres nobles tienen su propio campo de batalla y es el traer herederos al mundo. Esa frase va a tener su repercusión al final del capítulo cuando nos muestren el paralelo entre la batalla del torneo con Daemon y Criston Cole y el violento parto al que Aemma es expuesta. Vamos a la habitación del consejo y conocemos al rey Viserys y sus consejeros. Ahí se destacan Corlys Velaryon, el líder de la casa con mayor poder naval en Westeros, incluso más rica que los Lannister, y él es el tipo con mayor experiencia en el mar. Corlys presenta una preocupación muy real en la mesa que tiene que ver con esta alianza que se está formando del otro lado del mar. Las 3 ciudades más grandes de Essos, ese continente en donde vimos a Daenerys pasar buena parte de Game of Thrones, se están juntando bajo la bandera de un mismo líder llamado Karjas Darhar, el cual amenaza con empezar a dominar
dominar la parte de abajo del mapa que une Westeros con esos, que son una colección de islas que se llaman peldaños de piedra. Si bien acá medio que a todos les chupa un huevo el tema y prefieren hablar sobre la sucesión y el torneo que se viene, este va a ser un conflicto importante y puede ser el gran espectáculo de acción que veamos en esta temporada. Rhaenyra llega a la reunión por ser copera real y ese es un puesto que en los libros nos cuentan que Viserys eligió para que se entere sobre todo y empiece a entender las mecánicas de la política. Ya vimos la importancia que este puesto tiene en este tipo de reuniones cuando Arya fue la copera de Tywin Lannister. En el consejo también están Lord Beesbury, que es el tesorero, Mellos, el gran maester, y Ser Lionel Strong, pero el jugador destacado es la mano del rey, Otto Hightower, parte de una familia que toma mucho poder a partir de la relación con la iglesia de los nuevos dioses. Y ya en este capítulo vamos a ver que él es uno de los más ambiciosos en este nuevo tablero. Y antes de irnos de esta escena, vieron que cada uno tiene como una bola de vidrio que pone adelante suyo. Bueno, esta es la forma de establecer la presencia de cada uno de los miembros en la reunión y representa el voto de cada uno en las votaciones. Estas bolas representan un voto y cada uno deposita en el medio de la mesa si está a favor o en contra de lo que se esté votando. Pero después de algunas menciones en el consejo, finalmente conocemos al hermano menor del rey Viserys, Daemon Targaryen. Su presentación pinta al personaje al instante. Sentado sobre el trono de hierro, se sabe muy seguro de sí mismo y juega con la idea de ser heredero, más por el legado que significaría para su nombre que por reinar en sí mismo. Si se fijan, el salón del trono es diferente al que vimos en Game of Thrones, con menos gradas a los costados y muchas más espadas en el trono. Esto lo acerca más a lo descrito por George Martin en las novelas originales, que básicamente lo ponen como un asiento arriba de una montaña de espadas derretidas. También esta diferencia sirve para mostrar el paso del tiempo entre una serie y la otra. En este momento, el salón del trono todavía representa la fuerza de los Targaryen, recordando la gran conquista de Aegon sobre Westeros. En Game of Thrones, el Salón del Trono deja más lugar para los distintos lores del reino y la política en general, mientras que el trono ocupa un lugar mucho más pequeño, como la misma familia Targaryen, que en ese momento está al borde de la extinción. Rhaenyra y Daemon comparten un momento en el cual él le regala un collar hecho de acero valirio. Si notaron cierta tensión entre estos dos personajes, a pesar de ser tío y sobrina, quédense con esa sensación. Recordemos que el acero valirio es sumamente valioso porque no se puede fabricar más. Los secretos de cómo se hace murieron con Valyria, el lugar natal de los Targaryen, que unos 150 años de estos hechos quedó destruida hundiéndose en el mar. Las espadas de acero valirio son súper valiosas y tienen siempre un simbolismo muy pesado. En este capítulo conocemos dos: Dark Sister, que fue la espada de Visenya, una de las guerreras más grandes de los Targaryen y hermana esposa de Aegon, y por otro lado Blackfyre, la espada del mismísimo Aegon. En este momento Dark Sister, que es la más guerrera, la tiene Daemon, y Blackfyre es propiedad de Viserys como rey. Pasamos a unas hojas que no son conocidas porque vemos a un árbol arciano, ese mismo que representa a los viejos dioses a los cuales todavía le rezan los Stark y algunas otras familias. Y esta escena de Rhaenyra y Alicent va a ser clave. Discutiendo sobre la posibilidad de la llegada de un nuevo heredero, Rhaenyra expresa que ella está cómoda en su posición como princesa, pero Alicent ya deja entrever que hay cierta ambición en ella y no entiende que su amiga no se preocupe por su posición en la familia real. Cuando al final del capítulo Rhaenyra es confirmada como heredera, su actitud cambia por completo y vemos que Alicent expresa cierto malestar. Ambas hablan sobre Nymeria y seguro se acuerdan de ese nombre porque es el que Arya eligió para su loba en honor a la princesa Nymeria. Ella fue una princesa de esos que cuando los valirios llegaron a atacar sus costas, juntó a toda su gente en su flota y zarpó hasta llegar a lo que sería Dorne, donde se casó con un Lord Martell y juntos dominaron todo el territorio, estableciendo el poder de la familia Martell en esa región. Es por Nymeria que Dorne siempre fue el lugar más progresista de Westeros y ella es una leyenda que siempre interpela a las mujeres que se sienten fuera de lugar en su posición de nobles, como Rhaenyra y también como Arya. Por último, al final de esta escena vemos la diferencia entre la relación que pueden tener los Hightower y parte de los Targaryen con la religión. Alicent está espantada de lo que puede llegar a pensar la septa por el libro roto, mientras que Rhaenyra le dice que se vaya a cagar la septa. Mientras tanto, descubrimos que el rey Viserys está teniendo ciertos problemas con su cuerpo. Esta herida no se cura, él dice que fue un pinchazo del trono, pero entendemos que es algo más serio. No se especifica si es Grayscale, la enfermedad que empezó a carcomer a Jorah Mormont, pero sí esta escena nos establece que de acá en adelante la salud del rey Viserys va a ser una preocupación y el tema de la sucesión va a volverse más importante. Viserys se encuentra con su mujer en la bañera destacando que el agua podría estar más caliente. Recordemos la resistencia de los Targaryen frente al fuego y al calor. Acá nos cuentan todos los nacimientos desafortunados que ha tenido Aemma y esa es una constante en los Targaryen. Según ellos es porque cargan con la maldición de Valyria o que los dioses les mandan importunios, pero la realidad de todo esto es que al mantener la costumbre de casarse entre hermanos, hermanas, primos y sobrinos, la genética no está
del todo del lado de ellos. En esta charla Viserys habla sobre su profecía, estableciendo que esta serie se va a acercar mucho más a este concepto de lo que fue Game of Thrones. En su momento los productores de la serie se alejaron de todo lo que tenía que ver más con las profecías y cierta cuestión de la magia para centrarse más en la lucha por el poder. Pero en los libros siempre se habló de lo importante que eran estos presagios para los Targaryen. El tema es que las profecías no son mucho, sino es la interpretación de estas mismas. Y lo que Viserys entendió como un buen mensaje al soñar con su hijo naciendo con una corona, en realidad fue una maldición, ya que al final tenía que ver con cómo Aemma interpreta esta profecía, que es que este bebé iba a traerle un sufrimiento incomparable durante el parto. Y este tema de las profecías va a volver al final del capítulo de una manera espectacular. Pasamos a Daemon, quien nos hace la presentación de la primera generación de la guardia de la ciudad, esos soldados que patrullan King's Landing con su distintiva capa dorada. Él fue el creador de esa orden y la usa para plantar el terror de su autoridad en las calles de la ciudad. Nos muestran que a los ladrones le cortan las manos, a los violadores le sacan el pene y a los testículos, y a este le corta la cabeza con Darksister, así que no sé, quizás robó un sombrero que no debía. Este accionar prende las alarmas en el consejo y ya se instala 100% la rivalidad entre Otto Hightower y Daemon, con el primero recordándole al príncipe Targaryen que debería prestar más atención a su esposa en el valle. De nuevo, recuerden que los Hightower son muy religiosos y respetan las maneras de vida que proclama la fe, entonces la manera en que Daemon se comporta es sumamente reprochable para Otto. Por su parte, el matrimonio le chupa bastante un huevo a Daemon y su esposa se llama Rhea Royce, heredera de Runestone, y en los libros también se refiere a ella como la perra de bronce. Después de esta charla sobre su esposa, vemos a Daemon buscando confort en un burdel de la calle de Seda, y esta mujer que lo acompaña, Mysaria, va a ser quien lo entienda como ninguna otra. De hecho, al final del capítulo, cuando él es desterrado, la mujer que lo acompaña es ella. Pero es tiempo del torneo y hay demasiados guiños a las casas que conocimos en Game of Thrones, con los estandartes de los Lannister, Baratheon, Stark, Tully, Arryn y un caballero Tarly partiendo frente a Ser Criston Cole. Y a este tipo le destacan el nombre y un montón de cosas, así que entendemos va a ser importante. Él es un caballero que viene de una familia con poco poder que trabaja para los Dondarrion. ¿Se acuerdan del apellido del tipo más fachero de todo Game of Thrones? Si bien dicen que viene de las tierras de las tormentas, donde rigen los Baratheon, más adelante vamos a ver que tiene rasgos dornienses. Tal y como vimos en su interacción con Rhaenyra, ella va a tener su atención puesta en él. Mientras tanto, un caballero Baratheon, después de ganar, le pide el favor a Rhaenys y la llama la reina que nunca fue. Así es como se le dice en los libros también, y acá hay un pequeño cambio que hace la serie. En el show se instala que le dicen así por haber perdido el reclamo del trono frente a Viserys, como vimos al principio del capítulo. Pero en los libros Rhaenys pierde el reclamo del trono repetidas veces. Primero, cuando su papá Aemon muere, el trono se lo dan a su tío Baelon. Después, tiene un hijo varón y lo propone como rey, pero Baelon sigue siendo el elegido oficial. Y cuando Baelon muere, ahí finalmente el trono vuelve a perderlo y se lo dan a Viserys. Rhaenys en esta escena le dice al caballero que es su primo. ¿Por qué? Porque la madre de Rhaenys fue una Baratheon llamada Jocelyn, y en una demostración más de pasarle el pito por la cara a la mano del rey, Daemon empieza el torneo y elige al hijo mayor de Otto Hightower como contrincante, derribándolo con una maniobra poco elegante, pero que hace que el casco en forma de torre del caballero lo lastime gravemente. No contento con esto, para celebrar su victoria le pide el favor a Alicent, la hija de Otto. Mientras Aemma empieza su trabajo de parto, Rhaenys y su esposo Corlys ven el espectáculo violento del torneo, con Rhaenys explicando que pasaron 70 años desde la caída de Maegor y sin guerras presentes, los caballeros no son más que nenes malcriados con violencia contenida. Y ese Maegor que menciona es Maegor Targaryen, el segundo hijo de Aegon el Conquistador, que durante su reinado corto usó la fuerza para cualquier tipo de disputa, ganándose el apodo de Maegor el Cruel. Pasamos a la escena mejor dirigida del capítulo y tiene que ver con este ida y vuelta entre los dos campos de batalla que les conté al principio del video. Aemma y su bebé por un lado y Daemon y Criston Cole peleando en el torneo por el otro. Ambos desenlaces de estos combates van a tener repercusiones muy grandes para esta temporada, con Criston entrando a un juego mucho más fuerte que el que su apellido podría haber imaginado y Viserys tomando una decisión imposible que tuerce el camino de toda la dinastía, porque después de elegir a su hijo por sobre su esposa, el joven Mylon muere a los segundos de nacer. En la escena del velatorio, Daemon vuelve a estar cerca de Rhaenyra y ese no es un detalle menor, mientras ella se hace cargo de decir la palabra mágica que es Dracarys, la misma que escuchamos tantas veces repetir a Daenerys en Game of Thrones, pero si escucharon bien, su acento es diferente. ¿Por qué? Porque la lengua valiria es algo mucho más común entre los Targaryens en esta época. Después de la tragedia tenemos el tercer round en la mesa del consejo y todos se pelean por hablar de la sucesión. Otto mueve sus piezas rápido, tratando de acercar a su hija Alicent al rey para convertirla
convertirla en su nueva esposa. Ella acepta y usa el vestido de su madre, además de llevar un libro con historias, lo cual es un lindo guiño a los libros, ya que es clave en la relación entre Alicent y Viserys. Por su parte, Corlys Velaryon también ve una oportunidad para imponer a su esposa como sucesora, la reina que no fue. Pero ojo que también Velaryon tiene la posibilidad de postular a otra persona, que es su hijo Leonor, ese pequeño que vimos en el torneo y la cámara se posó durante unos segundos para resaltarlo. Por su parte, Daemon escucha todo desde afuera, sabiéndose irreemplazable. Esa confianza lo termina golpeando porque en su noche de fiesta habría brindado en honor a Baelon, el heredero, por un día, burlándose de su sobrino muerto. Y esto le termina llegando a Viserys, lo cual nos da el mejor intercambio del capítulo. Acá vemos que Daemon es ambicioso, pero pone a la familia y el legado Targaryen por arriba de todo. Desprecia a Otto por lo que es, un segundo hijo que no va a heredar nada que no consiga por sí mismo. Y eso lo hace súper peligroso, como pasaba con Littlefinger. También le dice la verdad, que el mayor peligro de Viserys es él mismo, por ser débil y tratar de llenar los zapatos de Jaehaerys, ese rey que es recordado por mantener la paz a todo costo. Cuando Viserys le ordena a Daemon que vuelva a su casa con su esposa, se sienta y se corta el dedo con el trono, el cual es un recordatorio de por qué Aegon el Conquistador hizo este trono de esta manera. Él creía que el trono debía ser un lugar incómodo, peligroso, para que ningún rey se quedara cómodo en él y siempre esté atento a los peligros que lo rodean. Y llegamos así a esta escena maravillosa que tiene como principal atractivo el cráneo de Velaryon, el dragón que montó Aegon para conquistar Westeros y, como dice Viserys, es la última criatura viva que vio la perdición de Valyria. Para estos años, Velaryon no lleva tantos años muerto y es todo un símbolo del poder Targaryen. Y acá llega el detalle más importante original de esta serie, que tiene que ver con la profecía de Aegon. Viserys le confirma a Rhaenyra que la eligió como sucesora por sobre Daemon y le cuenta el secreto que cada rey debe pasarle a su sucesor. Aegon soñó con la llegada del gran invierno desde el norte, eso que vimos en Game of Thrones, el rey de la noche con todo su séquito de White Walkers. Por eso invadió Westeros, para asegurarse de que llegado el momento podría contar con todos los ejércitos de las casas para hacerle frente a esta amenaza y evitar otra destrucción como la de Valyria. Aegon murió sin poder pelear esa gran guerra, pero se aseguró de pasar ese secreto a su heredero, y así llegamos a Viserys, que mientras cuenta esto, vemos que se hace foco en la daga de acero valirio, confirmando así que esa misma daga es la que usó Arya para destruir al Rey de la Noche en el final de Game of Thrones. Técnicamente, Aegon vio un futuro que terminó siendo real. Cuando llegó el largo invierno, había una reina Targaryen al mando y pudo unir a casi todo el reino para defenderse. Pero la pregunta nos queda, ¿qué hubiera pasado si la casa Targaryen no se comía a sí misma y la rebelión de Robert Baratheon no hubiera sucedido? Esa profecía Aegon la llamó Canción de Hielo y Fuego, el mismo título que Sam le pone a su historia al final de Game of Thrones, y es el título de las novelas originales, por supuesto. Mientras nos cuentan todo esto, vemos a los distintos lores de Westeros jurando lealtad por la nueva reina, y el que se destaca, obvio, es Rickon Stark, con sus gestos 100% del norte, mandíbula fuerte, trabada al hablar tosco y ojos metidos para adentro. Y para terminar, mis pensamientos generales del primer capítulo, me parece que fue un primer episodio súper sólido. Mostró de vuelta lo que debería ser una serie premium, una serie en una plataforma premium. El diseño de producción, las locaciones, el vestuario, el peinado, la música, siempre usando el tema de Game of Thrones, pero siempre modificado para ciertas situaciones. La fotografía, todo está apuntado a ser un poquito más que el resto, y eso es lo que debería ser una serie premium. Y creo que incluso este primer capítulo es mejor al primer capítulo de Game of Thrones. Quizás no tiene ese final impactante como fue el primer capítulo de GOT, pero sí planta a sus personajes de manera más sólida y parece tener más en claro cuál es el objetivo final de esta serie. Y gracias por llegar hasta el final, suscríbanse, no se olviden de ese like, nos ayuda mucho a llegar a más personas. En este primer video vamos a analizar absolutamente todos los capítulos, así que no se pierdan ninguno de ellos, y para eso hay que suscribirse. Muchas gracias, nos vemos en el próximo, si ustedes quieren, chao.